Por favor, la presencia del señor Gabriel Buitrón de Ecuador Canábico. Señores de protocolo, por favor, su ayuda. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas aquí en el Pleno. Hace 7 años visité el Pleno de la Asamblea cuando apenas se consideraba redactar el Código Orgánico Integral Penal. Y hace 7 años también estábamos hermanados con la lucha feminista. Y queremos decirles que nuestra marcha canábica también va con su marea verde. Que nunca se sientan solas y que va un gran conglomerado de gente acompañándolas. A la primera reforma del Código Integral Penal no fuimos invitados, pues las organizaciones sociales habíamos sido invisibilizados. Pero hoy y siempre hemos luchado para estar aquí. ¿Será que en 7 años avanzamos conforme ha avanzado también el mundo? ¿O será que debemos seguirnos viendo como países en desarrollo, en vías de desarrollo, o que sigamos siendo llamados tercermundistas? Para ese entonces, hace 7 años, éramos uno de los países que lideraba el debate del tema de drogas en la región y que proponía marcos avanzadísimos de este debate. Estos marcos fueron incluso felicitados por especialistas a nivel internacional. Ahora a la realidad, pues de las intenciones a la voluntad política real existe una gran brecha, sobre todo en temporadas electorales, donde temas como el cannabis y el aborto son tomados como botín político por quienes les gusta ir desde sus trincheras hacia el populismo penal, sin importar las vidas humanas, la lógica o la razón, con tal de hacerse con unos miles de votos más. La realidad es que la gente en el Ecuador muere con dolor. Existen más de 50,000 pacientes, según la Solca, que necesitan medicamento para el dolor y el Estado solamente provee al 25% de esa demanda. El cannabis sería una salida. Las y los niños con epilepsia, sobre todo de tipo refractario, no tienen alternativa en nuestro país. Ustedes no les han dado alternativa. Ustedes les han dejado que sigan viviendo en el sufrimiento. ¿Saben o sabrán ustedes lo que es sufrir 300 convulsiones en una sola semana? No lo saben, pero a lo mejor algún día les toque saber y a lo mejor ahí pregunten por el cannabis medicinal. ¿Por qué creen que Estados Unidos acaba de legalizar hace 2 semanas el cultivo y el procesamiento del cáñamo industrial, una medida que solo había tomado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué creen que Canadá legalizó todos los procesos de uso y procesamiento del cannabis? ¿Por qué creen que José Mujica, en un país pequeño, también conservador y también llamado tercermundista, se animó a dar una lucha en este tema? Les tengo una respuesta corta: porque tienen que asumir la irrefutable abundancia en evidencia y con ella la capacidad instalada que ya existe en el mundo para autoabastecernos de esta planta y sus derivados como especie humana. Uruguay se adelantó a todos, Canadá se adelantó a Estados Unidos, pero Estados Unidos acaba de despenalizar la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo industrial, tanto para medicina canábica como también para materiales de construcción, biocombustibles, sustitutos de polímeros, de alimentación, textiles, una medida que solo se tomó, como les había dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora está de la mano del conservador Trump. Incluso países como Tailandia, que están guiados por un gobierno militar, acaban de despenalizar el cannabis medicinal. Más conservadores que eso somos. Ecuador se encuentra en una crisis económica, ya sea por la corrupción o ya sea porque se perdona a poderosos deudores económicos, pero existe crisis, mientras que Uruguay ha recogido $800 millones de la venta del cannabis mediante farmacia, que no fueron al narcotráfico, sino fueron a las arcas del Estado.
Entonces no se trata de averiguar si la sociedad conservadora ecuatoriana está preparada o no para quitarse la doble moral de encima. Se trata de asumir con responsabilidad un pedido y una lucha social que en el Ecuador lleva una década. Hace 7 años vinimos también a hablar sobre este tema acá. Y ya para entonces habían movilizaciones sociales, lo que también habla de evidencia y de capacidad instalada. Se trata al menos de redactar correcta y técnicamente las leyes. Y un ejemplo son los 5 amparos que se acaban de dar en la Suprema Corte de México, donde se habla de que la abundancia de términos rectores como oferta, almacén, intermedia, distribuye, compra, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea, es un error jurídico de redacción. Hagan bien su trabajo, nada más les pedimos. ¿Por qué entonces negar desde la mala redacción o intención jurídica el derecho a las personas a parar su dolor, el derecho a buscar medicinas que ya no son alternativas, sino que están garantizadas por la misma medicina alopática occidental y que ratifican las medicinas ancestrales y locales? Que la tenencia o posesión de cannabis con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud no sea punible es un deber humano de las y los asambleístas y de todos los servidores públicos. La producción, posproducción o derivación del cannabis debe ser penalizado cuando ésta lleva por detrás fines de comercio ilícito, no cuando tiene por fin el autocultivo o autoabastecimiento con fines terapéuticos o medicinales. Caso contrario, ustedes estarían cometiendo la injusticia de encarcelar a personas que enfrentan su dolor o el dolor de sus familias de una forma eficiente y barata, es decir, ustedes estarían criminalizando la pobreza. No son los narcos los que se encuentran en la cárcel. No están encarcelados quienes promueven la violencia ni los crímenes adjuntos. Están encerrados los pobres, los usuarios y consumidores de cannabis. Y digamos que los restantes pueden ser microtraficantes, pero aún así el Ministerio de Justicia dice que existen más de 37,000 presos en el país, donde tenemos capacidad para menos de 27,000 presos. Y la tercera parte de esos presos, más de 10,000 presos, están por temas relacionados a delitos y no son los narcotraficantes. Son personas relacionadas al consumo o a la tenencia de pequeñas cantidades. Son pobres y son los eslabones más débiles. Es mentira que las tablas hayan deteriorado la salud de nuestra juventud. Mientras el Estado no tome bajo su control las sustancias, entonces seguirán en las manos de los narcotraficantes, y ahora sí, en manos de los narcotraficantes es como llegan a nuestros niños y adolescentes. Existen países como Portugal, Holanda e Islandia que han reducido el consumo despenalizando las sustancias, pero sobre todo mediante métodos de educación popular y efectiva. Las tablas no se deben abolir, las tablas se deben mejorar. Y nosotros también hemos presentado propuestas de cómo mejorar esas tablas, desde un semáforo de información que equipare las drogas lícitas e ilícitas para reconocer su letalidad, tolerancia, dependencia y abstinencia. Ahí nos daremos cuenta que el cannabis no ha matado a nadie en la historia de la humanidad y que el alcohol y el tabaco, drogas asiduas de personas que pueden estar sentados en los curules aquí, sí matan y matan muchísimo. Pero más de ello, el no garantizar los derechos humanos o vulnerarlos se encuentra sobre todo en los brazos ejecutores de la política pública del Estado. Jueces, fiscales, defensores públicos y policías no tienen formación, no tienen criterio ni manuales de procedimiento para efectuar sus procesos con eficiencia y eficacia, dejando a su criterio religioso, moral o incluso ideológico la libertad y vida de un gran número de personas que usan cannabis de maneras no problemáticas, que son el 90%. Estas fallas en la justicia son estructurales y obedecen a problemas en espacios de aún mucho más poder. Caso contrario, un exmilitar no trabajaría para el cartel de Sinaloa, ni la frontera norte tendría los problemas de violencia que hoy enfrenta. Ya para inicio de los 90, Alexei Páez, un catedrático ecuatoriano, decía que en el Ecuador se lavan más de 10,000 millones de dólares del narcotráfico para los 90, para los años 90. ¿Cuánto se lavará ahora? Por eso, y en esa época se opusieron los banqueros y también los políticos de la época a esos controles, al control del lavado de activos. Por eso,
y frente al Pleno de la Asamblea como propuesta máxima, elevamos la petición y la solicitud formal, así como lo hicimos frente a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para que esta Asamblea tipifique el delito de narcopolítica en cualquiera de sus niveles de administración pública. Sin esto, los pesos gordos, de cualquiera sea su ideología, no estarán presos. Quedamos en sus manos para garantizar los derechos de la salud y también para garantizar los derechos de las personas que no usan cannabis de manera problemática. Esto es un problema de salud pública y 40 años de policializar y de militarizar y de meternos en una guerra no ha servido sino para que estemos en mayores problemas. Es su responsabilidad o su irresponsabilidad lo que se haga en este Código Penal. Muchísimas gracias.